Entonces le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran en sala, absolutamente a todos, a las personas nuevas, al señor Rosenberg que nos acompaña, que dice que está desde Girardot. Una gran bienvenida, un abrazo caluroso para cada uno de ustedes, porque hoy vamos a tener una masterclass maravillosa con una facilitadora, pero supremamente poderosa, Andy García, una persona que se viene capacitando con nosotros, formándose. Ella es trainer en desarrollo humano y empresarial. Fuera de eso, es consteladora familiar, sabe también reprogramación y, ante todo, trabaja por la belleza de la mujer, que eso es algo supremamente importante. No solamente es el cuidado de la mente, del corazón, de absolutamente todo nuestro sistema nervioso, sino que también es cómo nos vemos y a través de eso cómo nos sentimos. Entonces, es una profesional integral que hoy nos viene a deleitar con un tema maravilloso que tiene que ver con las constelaciones, que se llaman los órdenes del amor, inspirado en uno de sus mentores que se llama Bert Gellinger, y ella nos va a contar un poco acerca de todo este tema maravilloso y estamos pero emocionadísimos para poder escucharte, Andy. Así que es tuya la sala y aquí tenemos todas estas personas súper contentas por tenerte acá. Muchas gracias, Claudia, por esta presentación, por esta invitación. Estoy muy feliz de poder compartir toda esta información con ustedes. Bueno, el tema, como les decía Claudia, que vamos a trabajar el día de hoy, son las constelaciones familiares a través de la filosofía de los tres órdenes del amor, que fue creado por Bert Hellinger. Y antes de entrar en materia, me gustaría invitarlos a que cierren sus ojos y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Vamos a inhalar y a exhalar. Y mientras lo hacemos, vamos a conectar con nuestro corazón. Y vamos a ir visualizando cómo del corazón sale una luz que se expande por todo nuestro pecho. Y ahora visualiza cómo del centro del universo, donde está la fuente Padre, Madre cósmica o Dios, sale un rayo de luz plateado y atraviesa nuestra cabeza. Baja iluminando cada una de nuestras células, átomos y moléculas. Se une con esa luz que está encendida en nuestro corazón. Y va bajando por nuestro pecho, abdomen, caderas, piernas y pies. Esta sale y se une al corazón de nuestra Madre Tierra. Y así nos vemos envueltos en una burbuja de luz plateada, activando cada átomo, molécula y célula de nuestro cuerpo. Ahora vamos a visualizar que estamos seguros, estamos protegidos. Y detrás de nosotros vamos a sentir a nuestra izquierda nuestra madre y a la derecha nuestro padre. Y detrás de cada uno de ellos a nuestros abuelos, bisabuelos y a todo nuestro sistema familiar. A todos los ancestros que nos antecedieron. Cada uno con su historia, con sus decisiones, con sus cargas y con sus dones. Vamos a girar y los vamos a mirar.
diciéndoles gracias porque de ustedes vengo, si a todo como fue. Y les vamos a hacer una honra, agachando nuestra cabeza y nuestra espalda, con las manos estiradas, honrando sus destinos. Y ahora giramos y sentimos la fuerza de esos ancestros detrás de nosotros. Y mientras estamos ahí conectados con esa energía ancestral, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de ir contra todo lo que heredaste, simplemente lo miras con amor? ¿Qué sientes cuando se hacen esta pregunta? Siente cómo esa idea te conecta con algo más grande que tú, con una red invisible que te sostiene. Este es el primer paso en el camino del alma para reconocer que cada uno de nosotros pertenecemos a un sistema. Vamos a respirar profundo y vamos a ir volviendo al aquí y a la hora. Bueno, la idea de esta meditación es que podamos conectar con nuestros ancestros, con nuestro sistema familiar, con esa energía que nos precede y que está grabada en cada una de nuestras células, átomos y moléculas de nuestro cuerpo. El objetivo de hoy y el propósito de esta masterclass es que cada uno de nosotros comprendamos y sintamos que a través de los órdenes del amor podemos observar cómo está ordenado nuestro sistema familiar y cómo ese flujo natural se ve en armonía cuando estas órdenes están totalmente alineadas. Uno de los objetivos es que al finalizar esta clase, nosotros podamos reconocer que tenemos derecho a pertenecer y cuál es su impacto. Identificar todos los desequilibrios que pueden haber en un sistema familiar cuando nosotros no estamos ordenados en el sistema y comprender la importancia de la jerarquía de nuestro sistema familiar y honrar a los que vinieron antes que nosotros. Para esto vamos a hablar un poquito de qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una metodología terapéutica y de desarrollo humano que fue creada por el terapeuta Bert Hellinger, que él buscaba ver los hilos invisibles y las dinámicas inconscientes que actuaban dentro de los sistemas familiares. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de movimientos sistémicos, a través de personas que representaban al sistema familiar del individuo, del consultante, o a través de papelitos o a través de muñecos. Y él con el tiempo fue evolucionando esta técnica.
con aciertos y con errores, como todo. Con el tiempo también él se dio cuenta que definitivamente todo lo que le pasaba al sistema familiar, que no era resuelto a todos nuestros ancestros, perjudicaba notablemente al individuo que estaba constelando, ya que él en sus comienzos era un poco duro con esta teoría donde nos decía que la culpa, o por decir la responsabilidad, era de nosotros. Y que los ancestros, a pesar de que vivieron lo que tuvieron que vivir, pues que ya no estaban y nosotros éramos los que teníamos que resolver. Pero a través del tiempo él se fue dando cuenta que definitivamente nosotros veníamos con todas esas memorias guardadas de todo lo que ellos no pudieron resolver, de todos sus miedos, de su dolor, de los excluidos, de ese desorden que había en el sistema de jerarquías. Entonces se dio cuenta que definitivamente el antecesor, o sea, en este caso nosotros, los que estamos aquí, un ejemplo, éramos un punto clave y fundamental para poder liberarnos a nosotros mismos y a nuestro sistema de todas esas lealtades familiares. Entonces la idea de las constelaciones y de su mirada es no buscar culpables, sino reconciliar al sistema para que haya un equilibrio. ¿Quién es Bert Hellinger? Bert Hellinger fue un filósofo, fue teólogo, fue un psicoterapeuta alemán. Estudió filosofía, teología y pedagogía durante 16 años. Y convivió en África por mucho tiempo, por 16 años, con la tribu Zulú, donde él aprendió de esas relaciones humanas y del orden que había en esos sistemas y cómo era que ellos respetaban de una manera impresionante a su sistema familiar. Y él, como también empezó a trabajar las constelaciones familiares a través del campo fenomenológico, que eso viene a ser en física cuántica, es cuando nosotros, todo lo que nos sucede emocionalmente o todos los pensamientos que tenemos van quedando grabados en una memoria, la memoria de nuestro sistema familiar. Todo eso iba quedando grabado, 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 grabado. Entonces, todas esas situaciones que no se pudieron resolver, cuando venían nuevos descendientes, iban adquiriendo esas memorias y por eso es que venimos con bloqueos, con situaciones difíciles, porque como queda grabado eso que ellos no pudieron resolver. Entonces, una de las frases que nos dice Bergeling es, el amor necesita del orden para florecer. ¿Esto qué quiere decir? Que la filosofía de las órdenes del amor, el orden prevalece o precede al amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pequeños, por amor ciego a nuestro sistema familiar y porque queremos pertenecer, no queremos ser excluidos, nosotros decimos yo como tú. Y ahí es donde empezamos a generar las lealtades familiares. Entonces, ejemplo, un niño inconscientemente puede decir, bueno, yo veo que en mi sistema familiar las mujeres se quedan solas, una niña en este caso, y dice, yo como tu mamá y a todas las mujeres de mi sistema, como ustedes no pudieron ser felices con sus parejas, yo tampoco. Entonces es una persona que le puede estar yendo mal con las relaciones de pareja o no tiene pareja. Y si la tiene, siempre se sabotea para quedar sola, para poder ser leal a su sistema familiar. O estos sistemas familiares donde hay mucha pobreza. Entonces viene un descendiente y es una persona inteligente, con mucha suerte, que quiere salir adelante, pero los negocios no se le dan, siempre le va mal. Si va a hacer algún proyecto, no le sale. ¿Por qué?
porque él dice, por lealtad a mi sistema familiar, yo como ustedes no voy a ser rico, yo voy a ser pobre. Y así sucesivamente. Entonces, por eso son tan importantes primero las órdenes y después el amor, porque al estar ordenado el sistema, el amor puede fluir con más armonía. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera orden del amor, que se llama el derecho a pertenecer. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta orden? Absolutamente todos los miembros de un sistema familiar tienen derecho a pertenecer, sean buenos o no sean buenos. Entonces, ¿qué fue lo que él descubrió aquí? Que cuando en un sistema familiar se excluían a los violadores, a los maltratadores, a los ladrones, a los asesinos, las nuevas generaciones venían y los reemplazaban, porque el campo de ese sistema familiar, ese campo cuántico, no permite vacíos. Y para que haya un equilibrio y una compensación, entonces uno de esos descendientes tenía que venir a reemplazar a ese excluido. Entonces ahí ya hay un desorden, porque entonces ese descendiente no está viviendo su vida, está viviendo la vida del que fue excluido. Y lo más probable es que empiece a vivir situaciones iguales o parecidas al excluido, hasta que sea visto, hasta que sea reconocido. Bueno, entonces mucha gente dirá, ay, pero ¿cómo así? Es que un violador, ¿quién va a querer ver a un violador? ¿Quién va a querer cargar con esa vergüenza de tener que decir que Julanito Peranito es hermano mío o fue mi papá y es un violador? Entonces, él aquí enfatizaba mucho y nos decía que reconozcamos el vínculo que esa persona tiene en nuestro sistema familiar, que nunca va a desaparecer, no quiere decir que él no deba de asumir con responsabilidad y con dignidad lo que hizo, el acto que cometió. Obviamente, desde las leyes lo debe hacer, pero eso no quiere decir que no pertenezca a ese sistema. Entonces, se dio cuenta que cuando las víctimas y los victimarios se miraban con amor y con respeto, pero no desde el humano, sino desde el alma, esos sistemas se liberaban. Inmediatamente se cortaba ese ciclo de víctimas y victimarios, tanto en temas como violaciones, maltratos, robos, asesinatos. También los excluidos pueden ser los niños muertos al nacer que no los nombran, o los abortos que también son niños que se pierden y las madres sienten tanto dolor que no hablan de ellos, entonces también es una manera de excluirlos. Mujeres que quedaron embarazadas estando solteras en esa época y eran juzgadas y excluidas también. Otra forma de excluir es el rechazo a uno de los progenitores. Entonces, todo eso el sistema lo va compensando y eso es lo que produce el desorden si nosotros no somos conscientes del lugar que nos corresponde y de darle ese lugar a los excluidos. Entonces, van a responderse esta pregunta. ¿A quién en mi sistema familiar no se le ha dado su lugar o un lugar? ¿A quién he rechazado, he juzgado o he ignorado? Incluso, no solamente a personas, sino situaciones también. Porque esas situaciones que uno vive y rechaza, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado un dicho que dice, si te resistes, persiste. O sea, cualquier situación a la que nos resistimos y a la que más rechazamos,
eso es una manera de excluir, se va a hacer cada vez más fuerte. Y eso mismo pasa aquí en el sistema. Mientras más rechacemos a esas personas o a esas situaciones, más se van a acentuar hasta que no sean vistas y reconocidas. Cuando miramos a los excluidos con amor y les decimos, ahora te veo, ahora tienes un lugar en mi corazón, el amor vuelve a fluir. Esta es una frase sanadora. Cuando se dice del corazón, desde el corazón, y no de boca para afuera, porque ese es otro tema, de que cuando se trabajan las constelaciones se hacen desde el amor, desde la conciencia, desde el ser, desde la reconciliación, ahí es donde vemos el resultado, la liberación, la sanación. Pero si lo vamos a decir de dientes para afuera, no vamos a ver nada. Porque el sistema, el alma del sistema, porque nuestro sistema familiar tiene un alma, que es el campo donde se recoge toda la información, él sabe si nosotros lo estamos haciendo de corazón o por salir del paso. La segunda orden del amor es el equilibrio entre dar y recibir. Entonces, ¿qué fue lo que él encontró en esta orden? Que en el universo y en todos los sistemas tiene que haber un equilibrio cuando damos y recibimos. Entonces voy a poner un ejemplo. Una pareja, uno de los dos siempre va a dar más y hay uno que da más exageradamente. Da detalles en el trabajo, en esforzarse. Y el otro de pronto puede ser como más perezosito o más desentendido o dice como que no le pongo mucho cuidado. Y ahí empieza a haber una descompensación. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que da y da y da en una relación y llega un momento donde uno dice, ay, pero yo tanto que doy, yo como lo quiero, yo que le doy detalles, yo que hago esto por esta persona y yo no recibo nada. Ahí hay una descompensación. Ahí se está actuando también desde el niño herido, desde ese amor ciego infantil y no se está trabajando desde el adulto ordenado y no hay equilibrio. Eso también pasa en el trabajo. Cuando nosotros estamos en nuestro puesto de trabajo y nosotros, por ejemplo, somos desvividos y damos y damos y damos y damos y llega un momento en que nos sobresaturamos, nos cargamos y empezamos a decir, no, es que todo lo que yo tengo que hacer, todo me toca a mí. Y muchas veces lo hacemos porque queremos para agradar al otro, buscando ser aprobados, también desde esa herida. Y también hay una descompensación. Entonces también hay que mirar qué es lo que hay descompensado en el sistema. Esta orden también tiene que ver con la primera, que yo les decía ahorita. Si excluimos a uno de nuestros ancestros, ¿qué es lo que pasa? Como tiene que haber un orden, tiene que haber una compensación, entonces vienen a reemplazarlos. ¿En qué área no hay compensación del dar y el recibir? Es de nuestros padres hacia nosotros los hijos. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos dieron lo más grande que fue la vida. Y nosotros como hijos no tenemos cómo pagar eso. O sea, es como yo decirle, ah, no, yo le voy a pagar entonces a usted porque me dio la vida, y entonces a ver, yo cómo le pago, y es que tengo, entonces ¿qué tengo que hacer para no quedar debiéndole? Y todo el tiempo entonces uno va a estar en esa deuda, no. Ahí no tenemos cómo pagar. Ahí no aplica este equilibrio, esta orden. Entonces, porque la vida es muy grande, ¿cierto? Ellos dieron su vida para poder traernos a nosotros al mundo, sean buenos o no buenos padres.
¿Que cometieron errores? Sí, no eran perfectos. Hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, nos dieron lo que había dentro de ellos, lo que tenían a su alcance, lo que habían aprendido. No tenían más. ¿Y cómo lo podemos compensar nosotros? Porque la vida no tenemos con qué pagársela. Pero ¿cómo podríamos, digámoslo entre comillas, compensarlo? Sirviendo a través de nuestros dones y talentos. Estar al servicio de la vida. Esa es una forma de agradecerles a nuestros padres por lo que nos transmitieron. Entonces, como reflexión, ¿en qué relaciones? A ver, un momento por acá. ¿En qué relaciones doy más de lo que recibo? Respondas en esta pregunta. ¿En qué relaciones estoy dando más de lo que recibo? ¿Dónde cuesta aceptar lo que el otro me ofrece? Y también la ley del merecimiento. ¿Cuántas veces nosotros no queremos recibir porque nos da pena, nos da miedo, porque no, que tranquilo, que así está bien, yo soy la que doy y doy y doy, pero no recibo? Entonces, el equilibrio no significa una igualdad exacta, porque eso no existe, pero sí que haya un flujo recíproco, o sea, que sea compensado, que sea compensado. Incluso les voy a decir algo, Bert Hellinger decía, esto va a sonar muy gracioso, pero es así, o sea, fue comprobado por él. Él decía que incluso cuando hay una infidelidad, la persona que fue agraviada, o sea, por ejemplo, a la que le fueron infiel, podría, para compensarlo, también poder ser infiel o hacer algo parecido para poder sentirse compensado. Pero esto ya pues, el tema de la infidelidad también son otras lealtades y otro desorden que ya no tiene que mirar más a fondo, pero él decía eso, que hay que compensarlo, porque si no, cuando eso no se compensa, o el que hizo el agravio o la infidelidad tiene que compensar, porque si no lo hace, eso va a empezar a acumularse, acumularse, y ahí es donde la otra persona queda con ese resentimiento, dice, yo no soy capaz de perdonar, y si se queda ahí, dice, no, pues yo me quedo porque lo quiero mucho, la quiero mucho, pero siempre va a tener esa espinita de no hubo perdón, porque no hay una compensación. Bueno, la tercera jerarquía es, perdón, la tercera orden es la jerarquía. La jerarquía nos habla de que en el amor familiar hay un orden natural. ¿Y cuál es ese? Pues que, por ejemplo, para los que estamos aquí, antes de nosotros, ¿quiénes fueron? Nuestros padres. Antes de nuestros padres, nuestros abuelos. Después nuestros bisabuelos y así sucesivamente hacia atrás. De que ese orden se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque cuando está alterado, eso trae muchos problemas a los hijos, demasiados, no, y a los padres, a los que están en el lugar que no les corresponde. ¿Cómo sería esto? Están, por ejemplo, los hijos que quieren salvar a los padres, los juzgan, los critican y se ponen por encima de ellos. ¿Cómo lo hacen? Pues se ponen en el papel de padres de los padres. Y no solamente por eso es que van a venir a juzgarlos y porque es que un papá no tiene derecho, pues tampoco a juzgar a un hijo. Cuando uno ya es consciente, no sería pues la razón de ser. Pero muchos hijos hacemos eso con nuestros padres, los criticamos. Es que, es que él debiera de hacerlo así. ¿Usted por qué hace eso? Es que usted no entiende.
es que lo hubiera de hacer mejor. O queremos mandarlos o obligarlos a hacer lo que ellos no quieren. Eso pasa mucho cuando ya están adultos, cuando ya están ancianitos. O además de criticarlos, cuando esos hijos quedan huérfanos de uno de los padres, entonces ocupan el lugar del padre que se murió, del padre o de la madre, del progenitor, y se echan esa carga encima y no pelechan, porque no están mirando hacia la vida, sino que están mirando hacia atrás, ocupando el lugar que no les corresponde. Entonces son hijos a los que les cuesta tener pareja y si la tienen se sabotean para quedar otra vez solos. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto de la compensación. Si en una pareja uno de los dos está de pareja del papá o de la mamá, entonces en esa relación queda un vacío. Y ahí es donde viene lo que yo les decía ahorita, las infidelidades. Porque esa pareja, sea el hombre o la mujer, no está ocupando el lugar que le corresponde y no está disponible como pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van y encuentran a otra persona en la calle que sustituya ese lugar. Pero como eso es inconsciente, voy a poner un ejemplo, una consultante mía, una clienta. Ella llevaba 10 años casada y 8 años buscando bebé. 8 años. Se hizo todos los tratamientos habidos y por haber. Los óvulos se le volvían agua. Ese era el diagnóstico que tenía. Entonces, le costaba mucho quedar embarazada. Logró hacerse incluso tratamiento in vitro, donde hicieron la fecundación, lo perdió. ¿Qué pasó? Un día, esto ya va a ser 2 años, porque el bebé justo esta semana cumplió un año. Vino y dijo, no, yo ya no puedo más, yo quiero trabajar el tema del que no puedo tener hijos, ya habíamos trabajado ya 2 años antes otros temas porque ella tenía mucha resistencia que logró sobreponer. Había muchos factores, no solamente eso, había muchos más factores. Y ella dijo, bueno, me quiero hacer la constelación para tener hijos, pero antes de hacerme esa constelación, quiero trabajar un temita que tengo con mis papás. Y yo le dije, como quieras. Entonces, trabajamos el tema que había con los padres. ¿Qué nos dimos cuenta en esa constelación? ¿Qué fue lo que nos reveló? Que ella estaba de pareja del padre y a la mamá la excluía. Y era muy gracioso porque cuando teníamos los representantes que eran muñequitos, cada que la mamá se acercaba, ella salía corriendo, ella se quería ir de ahí, pero pegada del papá. Y a la mamá siempre la dejaba a un lado, o sea, fuera. Cuando ella pudo hacer conciencia de esto, del lugar donde ella estaba ubicada, y lo pudimos ordenar en el lugar que le correspondía como hija, no como pareja de su padre, ni tampoco excluyendo a su madre, se ordenó su sistema. Ella se fue feliz porque ella de verdad conectó muchísimo con esto, se liberó, tomó conciencia, hizo su trabajo, porque también hay que hacer un trabajo para poder otra vez ordenar esas redes neuronales, esa creencia o esa lealtad. Y ella se desapareció. Ella estaba haciendo un tratamiento de reductor conmigo y le faltaban 2 sesiones y no volvió. Yo, bueno, ¿qué le pasó a ella que no ha vuelto? Yo le escribía, le decía, ¿por qué no has venido a terminar tu paquete? Ah, no, que después te cuento porque he estado muy ocupada. En fin, como en febrero, eso fue en diciembre, como en febrero o marzo, algo así, ella volvió, se paró cita. Y me dijo, Andrés, te tengo que contar algo. Les cuento que a mí ya se me había olvidado que era, porque pues, eso era un tema que para ella era muy doloroso. O sea, Andrés, necesito que apague la música, que te sientes, que te tengo que contar algo. Y yo, ay, pero ¿cómo será pues lo que me va a contar tan importante que esto es con protocolo y todo? Pensé yo, ¿cuándo
ella me mira y me dice, me cogió de las manos y me dice, Andri, imagínate. Cuando ella me dijo así, mismo me di cuenta que estaban en vaso. ¿Cómo les parece? Solamente con ordenarse en su sistema familiar, con ordenar y ponerse en el lugar de hija en vez de estar en el lugar de la mamá, como pareja de papá, ella pudo quedar embarazada después de 8 años de estar intentando. Y fue un embarazo hermoso y ese bebé ahora tiene ya 1 año. Entonces, miren lo importante que es uno estar ordenado en el sistema familiar. Eso también pasa con los hermanos, que los hermanos mayores se ponen en el lugar de los menores o los menores en el de los mayores y se echan cargas que no les corresponden. O los hermanos también se ponen de padres de los hermanos, de otros hermanos, y también están desordenados en la jerarquía. Perdón, porque nosotros no somos los padres de nuestros hermanos, y eso nos pasa mucho, sobre todo a los que fuimos los mayores, que adquirimos esa responsabilidad. Y entonces paternamos o maternamos a nuestros hermanos y nos creemos responsables de ellos y hasta les decimos qué tienen que hacer y todo, y hasta los castigamos, un montón de cosas. Y por eso también tuvimos tantos conflictos. Entonces, cuando no se ocupa el lugar que a uno le corresponde en el sistema familiar, ya les había dicho ahorita que al universo no le gustan los espacios, al campo tampoco le gustan los espacios y él de alguna manera tiene que equilibrar. Entonces, para reflexionar de estas dos preguntas, ¿de dónde he tomado lugar de alguien más? ¿En qué momento ustedes creen, según lo que les acabo de mostrar, se han puesto en un lugar que no le corresponde? ¿En qué aspectos me he puesto por encima de mis padres o mis ancestros? O de mis ancestros. Además, porque somos espectaculares criticando a los ancestros. Es que se hubieran hecho, es que porque hicieron, es porque dijeron. Pero ¿cómo les parece que hay que honrarlos? Hay que honrarlos. ¿Por qué? Porque ellos nos abrieron el camino. A ellos les tocó más duro que a nosotros. Mire, de muchos de nuestros papás o de nuestros abuelos para atrás, ¿cuántos tuvieron que vivir en una casa sin luz? De ahí para atrás, años, muchos años, cientos de años. ¿Cuántos tuvieron que ir por el agua bien lejos? Y eso que todavía se ve en algunos países, pero ¿a cuántos les tocó? ¿A cuántos no tenían internet? Y todos sus ancestros, porque esto es colectivo también a nivel mundial, no solamente de nuestro sistema, todos ellos nos abrieron el camino y a nosotros nos ha tocado más fácil. Siempre a las nuevas generaciones les va a tocar más fácil, por eso es que a ellos hay que honrarlos porque ellos vienen con su sabiduría. Y nosotros también tenemos un papel muy importante en el sistema familiar, los que venimos después de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos ya a vivir nuevas experiencias según la sabiduría que ellos nos dieron, pero venimos a abrir otros caminos. Podemos hacerlo también diferente. Entonces, mire que tanto los ancestros, que son los antiguos sistemas, y los sistemas nuevos tienen una labor una función muy importante para hacer equilibrio. Entonces, al ocupar nuestro lugar encontramos la paz y la fuerza, porque también tomamos esa fuerza de nuestros ancestros, con ese respeto y esa humildad con la que nosotros abrimos el corazón hacia el mundo y a un amor maduro y adulto. Entonces, para terminar y para que ya ustedes me puedan dar una devolución de la percepción de lo que se llevan hoy, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a volver a conectar con nuestro corazón
Vamos a volver a conectar con todo nuestro sistema familiar. Vamos a ver a nuestros padres detrás de nosotros. Vamos a girar y vamos a ver a todo nuestro sistema familiar, todos nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tíos, tías, incluso a los que, por ejemplo, si ustedes saben, o aunque no sepan, porque eso pudo haber pasado y no nos dimos cuenta, personas fuera del sistema que asesinaron a uno de nuestros ancestros también pertenecen porque esa memoria queda grabada, ya queda un vínculo con esa persona y tampoco se puede excluir. Hay que empezar a darle el lugar que le corresponde para que nosotros nos sigamos repitiendo. Entonces también vamos a ver a esas personas que hicieron daño a nuestro sistema familiar, que estaban fuera de él, pero nos hicieron daño. Los vamos a ver a todos y vamos a sentir su energía, su fuerza. Y les vamos a decir, los veo, a todos los veo, los honro, a todos los que pertenecen y a los que no. Les doy un lugar en mi corazón. Acepto el dar y el recibir en equilibrio. Reconozco mi lugar en mi sistema. Me permito que el amor fluya a través de mí. Veo a todos los buenos y a los que no fueron tan buenos. Veo a los profesionales, pero también veo a los que no pudieron ser profesionales. Veo a los ricos de mi sistema, pero también veo a los pobres. Veo a los que fueron felices, pero también veo a los que no lo fueron. Veo sus secretos, están a salvo. Tenían un, una misión en nuestro sistema. Veo a las víctimas y también veo a los victimarios. Veo a los que se fueron, a los que tuvieron que emigrar y también veo a los que se quedaron. Veo el dolor de los muertos y de los que lo lloran. A todos los veo y a todos les doy un lugar en mi corazón. Todos pertenecen. Veo sus historias. Así fue y así tenía que ser. Sí a todo como es. Y les vamos a hacer una honra. Vamos a visualizar cómo nos agachamos, nuestra espalda, la cabeza, mirando hacia abajo con la mano estirada, honrando el destino de esos ancestros y ancestras que abrieron el camino y que por ellos estamos aquí, que nos dieron la vida. Respiramos profundo,
sintiendo esa fuerza de todos nuestros ancestros. Siente esa energía en tu cuerpo, esa energía y esa sensación del orden, que es el orden del amor manifestado. Ahora giramos, dándoles la espalda y sintiendo que ellos son más grandes que nosotros, porque ellos son los grandes y nosotros los pequeños, y así siempre será. Ellos dan, nos dan esa fuerza y nosotros la recibimos. Y vamos a mirar hacia adelante, un sol gigante que es la vida. Y vamos a ser conscientes de que cuando miramos con respeto, el alma se tranquiliza, que cuando agradecemos, el corazón se abre y cuando honramos nuestro lugar, la vida puede continuar su danza. Respiramos profundo y vamos volviendo a la que era ahora diciendo sí a la vida. Estoy al servicio de la vida y me ubico en mi adulto. Y vamos abriendo los ojos. Y para terminar, los invito a que se vayan con estas 3 preguntas. ¿Qué parte de mi sistema familiar necesita ser mirada con más amor? Porque muchos de nosotros hemos excluido a muchos de nuestros familiares por peleas, por riñas, por juicios, por chismes, por tantas cosas, por discusiones, por tantas cosas que se viven en un sistema familiar. ¿En qué relaciones necesito establecer el equilibrio entre el dar y el recibir? ¿Qué significa para mí ocupar mi lugar con humildad y respeto? Miren, y esto lo estamos aprendiendo en la nueva profundización, que ahorita Claudia nos va a hablar de eso, de cómo esas memorias se guardan en nuestro sistema familiar, que es muy emocionante. Y eso es lo que se trabaja aquí en las constelaciones familiares. Y es ver cómo repetimos y repetimos esas historias. Por eso es tan importante hacerlo consciente. Entonces, las constelaciones son una herramienta súper poderosa. E incluso según Bert Hellinger y todas las personas que lo han antecedido o han venido después de él, que aprendieron de su herramienta terapéutica, dicen que una constelación familiar equivale a 10 terapias. Y la constelación familiar lo que hace es que nos revela estas 3 órdenes del amor. Es en qué lugar estamos desordenados para ordenarlo y así poder avanzar con éxito en la vida. Bueno, les agradezco mucho por estar aquí, por sostenerme. Espero que les haya gustado mucho. Y quién de ustedes quiere participar y contarme cómo le pareció, qué aprendieron, qué se llevan, con qué resonaron. A ver, ¿quién quiere levantar la manito? Ya para terminar, vamos a escuchar a Laura, Y a a Wendy. Wendy, para posteriormente darle unas palabras de agradecimiento a Andy. Vamos con Laura. Pues mil gracias, Sandy. Fantástica tu masterclass de hoy, me encanta. Me fascina lo que son las constelaciones familiares y hoy resoné precisamente mientras estabas hablando del el sustituir el lugar que no me corresponde, ¿no? Ya sea como el agarrar la parte de la madre o agarrar, sí, agarrar principalmente el de la madre, ¿no? Entonces,
Yo he observado mucho y yo creo que es en todas las culturas, casi en todas, a excepción de algunas que creo que no pasara tal vez eso, pero la mayoría de las ocasiones no es como juicio, sino como hacer conciencia de cuántas veces yo pude ver en mis clases, tenía unas gemelas y una de ellas tenía una discapacidad, literalmente hablando, ¿no? Una discapacidad, y cómo a la otra gemela le cargaban la responsabilidad de la otra, ¿no? Entonces era esa, yo notaba ya el pesar de una de ellas, de que, ay, no, ya, o sea, ya estoy fastidiada de cuidarla, ¿no? La quiere mucho, pero ya llegaba el momento que le pesaba el tener que estarla cuidando porque la otra, pues, se colgaba literalmente de ella, ¿no? Ayúdame, hazme esto, hazme lo otro. Y esa es una, ¿no? Y la otra es, pues, por parte de los padres, de manera inconsciente dejar esa responsabilidad del mayor hacia los menores, de decirle, pues este hermanito, cuídalo, ¿no? O sea, protégelo, siempre cuídalo. O al revés, cuando hay un niño y tiene hermanas, ah, no, pues tú eres el varón de la casa, tú vas a cuidar a las hermanas. A donde quiera que se vayan, tú te vas con ellas, ¿no? O sea, tú las vas a proteger, tú las vas a cuidar. O sea, qué manera tan inconsciente de dejar una carga energéticamente hablando y también una responsabilidad que no le compete a los hijos. Entonces, pero lo hacemos de manera inconsciente. Digo, lo hacemos porque no nos percatamos hasta cierto punto, hasta ya después de un buen tiempo que uno va aprendiendo todo este tipo de cosas y digo, wow, sí. A mí, por ejemplo, a mí me dejaban mi hermanito para cuidar y mi hermanito repite el mismo patrón, le deja a mis sobrinos, los adultos les dejan los más pequeños, que ni siquiera son tan adultos. Haz de cuenta, uno se lleva 6 7 años, pero ya como a los 12 13 años ya está cuidando al hermanito. Entonces, esos desórdenes, y hace un rato yo tuve a mi mamá conmigo y sí me daba cuenta de, por ejemplo, en qué momento yo ya la estaba maternando, ¿no? Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde se metió? ¿Dónde estuvo esto? ¿No? Porque tenía yo hasta cierto punto ese miedo de que se pierda, de que no recordara dónde dejé el auto y se me perdiera, ¿no? Entonces, en ese momento, lo primero que me venía a la mente es, ay, Andy tiene dicho estoy maternando a mi mamá. Entonces me venía a la mente esa frase de, tú eres grande, yo soy pequeña, ¿no? Tú eres grande, yo soy pequeña, decía en mi mente, tú eres grande, yo soy pequeña, tú eres grande, yo soy pequeña. Entonces, no me quitó la ansiedad de ver por dónde andaba, pero sí al menos ya con esa responsabilidad de decir, o sea, estoy cuidando nada más que no se vaya a perder, porque pues la condición que todavía tiene, hasta cierto punto tiene ciertas lagunas mentales, pues tengo que estar al pendiente, no dejar nada más, que ya está bien y jálale, ¿no? Ahí se va. Pero sí ya no desde el punto de, como su mamá, que tiene que estar cuidando al niño pequeño y que no se pierda, ¿no? No, ya ahí en esa frase yo me la repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tú eres la adulta, yo soy la pequeña, yo simplemente te estoy acompañando. O sea, sí me pasaba por la mente todo lo que tú mencionas, ¿no? En este momento, lo que he aprendido de ti. Y pues te agradezco infinitamente. Estuvo de verdad muy, muy productiva la clase, la masterclass de hoy. Te felicito. Además de que te ves espectacular, estuviste espectacular en tu sesión. Mil gracias. Normal, gracias por tu apreciación, de verdad. Muchas gracias, lo aprecio mucho, lo Gracias. valoro demasiado. Con respecto a lo que nos dicen ahora, aquí, por ejemplo, dos cosas, dos puntos. Muchas en mis sesiones de constelaciones y en todo lo que pues he vivido yo también he visto con mis colegas, las personas se preguntan, o nos preguntamos, porque yo también pasé por ahí. Ay, pero ¿cómo así? Entonces yo, ¿cómo no voy a ayudar a mi papá o a mi mamá sabiendo que están viejitos o no trabajaron? ¿Cómo los voy a ayudar? Entonces es muy fácil de identificar cuando nosotros estamos haciendo
el reemplazo y los estamos maternando, estamos ubicados en ese orden, en ese desorden más bien de ser los padres de nuestros padres cuando lo hacemos por agradecimiento. Y eso también tiene que ver de cómo nos fluye la economía, cómo nos fluye todo en la vida. Y cómo es que se identifica? Cuando tú tienes la responsabilidad de tus padres, pero te mantienes cansado y dices, ay, no, un pelecho, yo, o sea, yo trabajo y trabajo y a mí no me va bien, pero es que yo tengo que trabajar para poderle darle la comida a mi papá y a mi mamá, para poderle dar el techo a mi mamá, primero la casa para ellos, pero para la clase, para la casa para mí, no, primero tiene que ser para ellos porque es que hay que pesar ellos, ¿cierto? Pero también hay que mirar, listo, ellos son grandes, fueron primero que nosotros, entonces hagámonos esta pregunta. ¿Qué hicieron ellos antes de que nosotros naciéramos? ¿Cómo hicieron? Ellos pudieron vivir su vida, ¿cierto? Como la pudieron vivir, pero la vivieron, tomando decisiones. Cuando estábamos pequeños, nosotros teníamos la responsabilidad de ellos, de sus decisiones, no. Nosotros no le decíamos, es que tú tienes que decidir esto, no. Ellos tomaron sus propias decisiones, ¿cierto? Que unos decidieron que no iban a guardar para su jubilación, porque esa era una creencia de antes, que es que uno tenía hijos para que los hijos lo mantengan a uno. Y los hijos estancados, no pelechan por estar cuidando a los papás. Ahora, eso no quiere decir, pues, que es que yo estoy viendo a mi mamá mal y entonces la voy a dejar tirada. No, pero es desde aquí, desde mi corazón, yo cómo le voy a servir a ella. Como una carga, o voy a decir, ay, no, yo por agradecimiento le quiero dar esto a mi mamá y a mi papá. Ah, que yo no los puedo cuidar, pero yo voy a pagar quien los cuide, porque no puedo estar ahí y yo los voy a visitar, pero yo tengo que seguir mi vida porque esa es la ley de la vida. Los hijos tienen que ir hacia adelante. Ellos, los papás ya vivieron lo que teníamos, entre comillas, que vivir y nos dieron lo que nos tenían que dar. Nosotros tenemos que seguir abriendo los caminos para los que vienen, para nuestros hijos, para los que van a tener hijos. Entonces miren la diferencia, cuando nosotros lo hacemos porque de agradecimiento y porque sí que rico, quiero compartir, porque me está yendo tan bien que yo quiero compartir con mis papás. Pero no como esos hijos que uno ha visto, que Dios mío bendito, qué pecado eso, no pelechan porque son pegados detrás de los papás y tienen que ver por ellos y todo por ellos. Y por lealtad familiar, ¿qué dicen? No, es que si me voy a mi papá, entonces que soy una desagradecida, que soy un desagradecido, que es que vea, muchos papás dicen eso, vea yo todo lo que le di, vea, no dejan ir a los hijos a la vida. Yo que me trasnoché por usted, yo que me maté, yo que hice esto, eso no, uno no hace eso como papá. Porque es que yo elegí tener un hijo, pero tengo que saber que es un ser totalmente independiente que va a crecer y tiene que hacer su vida. Entonces, por eso son tan importantes las órdenes, estar ordenado en ese momento. Entonces, por eso la pregunta es muy buena, o sea, ¿qué hicieron ellos antes? Listo, ahora vamos a darle la palabra a Wendy. Hola Andy, hola Andy, ¿qué Hola. tal? Buenas Bien. tardes, buenas noches. Pues muchísimas gracias, la verdad estuvo muy hermoso tu ejercicio, muy hermoso. Yo no, bueno, en algunas veces he querido experimentar lo que son las constelaciones familiares, no se me ha dado la oportunidad, pero sí he escuchado. Bueno, lo que, no sé si eso tiene que ver. Una vez escuché que un primo vio algo, no sé si de constelaciones, pero decía él que tenía que buscar a sus abuelos, a sus ancestros, y la verdad desde ahí ya me dio flojera. Ya me dio flojera, ¿por qué? Porque yo en realidad, pues, o sea, el buscar quiénes fueron, cómo se llamaron, yo siento que, ay, no lo sé, siento que me pesaría mucho. Sin embargo, yo sí entiendo que de alguna manera el reconocerlos. No sé qué tanto tenga que ser que yo sepa de ellos desde sus nombres, desde, no lo sé, porque él que hizo una investigación desde que del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, y dije, guay, o sea, como que mi vida no me va a dar para eso, es lo que yo pienso, ¿no? Sin embargo, el ejercicio de ahorita estuvo hermoso, Andy, la verdad te felicito, muchas gracias, o sea, es una terapia muy, muy buena, maravillosa.
No tengo eco, no sé por qué. Se Pero bueno. escucha bien. Ok. Entonces, fíjate que a mí me vino a la mente porque mi mamá nosotros por parte de mi mamá y de mi papá, porque somos el segundo matrimonio de mi papá, o sea, somos los chicos, ¿no? En el caso de mi mamá y mi papá, que fuimos 5 hermanos, pero haz de cuenta que el de en medio murió. O sea, mi hermana, mi hermanito, mi hermana, yo, perdón, mi hermanito, que fue un varón que creo que no se formó bien o algo así, mi hermanita y mi hermano, el más chico, ¿no? Entonces, mi mamá decía, bueno, porque nosotros estábamos más cercanos a ella, mi hermana y yo, porque supimos que estaba embarazada mi mamá, pero luego vino sin el bebé. Entonces, ya luego creo que mi hermana y yo fuimos las que chismoseamos a mis hermanitos, que íbamos a tener un hermanito, pero que no vivió. Y me parece que mi mamá ya dijo, porque no lo mencionaba, ni decía nada, ni qué, ¿no? Entonces, que parece que le iba a poner, aquí en México hubo en ese tiempo un programa que se llamaba Sube Pelayo Sube, no sé si lo llegaron a escuchar, y le decía, ay, que le iba a poner Pelayo, porque a mi mamá le gustaba mucho que según ese programa. Y entonces me parece que pues, solo porque nosotros, yo y mi hermana lo fuimos de chismosa con mis hermanitos, fue que lo mencionó, pero de ahí nunca se ha mencionado, nunca se ha dicho. Entonces ahorita que mencionaste, ¿no? De que los niños que a lo mejor no nacieron o por algo murieron, y no fueron mencionados, ahí tal vez hubo como que un hueco, ¿no? Como que se fracturó el sistema, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto ahí, ¿cómo se llama? Siga una línea hasta mis hijas y en qué puede afectar. Si alguno de los hermanos sustituyó al hermanito, yo considero que mis hermanos chicos, tal vez, los que vinieron después de él, mi hermanita que murió enferma, bueno, que se enfermó a partir de los 14 años, y murió joven, murió a los 38 años, con una vida enferma desde los 14 hasta los 38, ¿no? Ella le dio lupus, era como que muy cercana, éramos muy cercanas, de hecho somos las hermanas que mejor nos llevábamos y mis hijas la querían mucho. Y otra de las situaciones es que fíjate que también mi mamá, pues mi abuelita por parte de mi mamá fue huérfana de chica. No, no la, pues no la conocimos, pero tuvimos su foto, ¿no? Pero sin embargo, mi mamá tampoco nos contaba de su mamá. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no sé si porque desde muy chica, no sé qué tan chica, yo entiendo que como a los 7 años mi mamá padeció de polio y de chica, pero no nos contaba de mi abuelita, ¿no? De su mamá. Tuvo una madrastra muy buena, mi abuelita, que se casó con mi abuelito, muy buena, nos quiso mucho, pero nunca nos contó. Es que están ahí, ya hay 2, por decir como que no reconocidos, porque pues si no me contó de ella, ¿cómo la voy a reconocer, no? Hasta que ya estoy consciente ahorita de mi hermanito y incluso una vez le hice o sea, creo que, escuché algo así de alguien que también cercano que ha hablado de las constelaciones, que como que una carta, a mi hermanito me acuerdo que le hice una carta, pero ahorita que estoy acordándome de mi abuelita, pues yo creo que también habría que hacer algo allá para, si a lo mejor fue excluida, fue olvidada, darle su lugar, y como que ir armando otra vez este rompecabezas. Así es. Wendy, mira que, o sea, todo lo que tú dijiste es súper importante. ¿Por qué? Primero, con lo de tu primo. A ver, por ejemplo, en la biodescodificación también nos gusta mucho, hay una terapia que, por ejemplo, una sesión que se llama Proyecto Sentido, y a nosotros nos gusta mucho mandar al cliente a que busque
todo lo que sepan de su árbol, de su mamá, de su papá, de su abuela, de su abuelo, y sobre todo como situaciones las más puntuales, como difíciles que pasaron, cosas así graves, que uno dice que tragedias, cosas así graves, porque eso tiene mucho que ver pues con lo que le pueda pasar a la persona. Sin embargo, y aquí en constelaciones también se puede, aunque aquí no es tanto la regla. ¿Por qué? Porque desde la física cuántica, vamos a llevarlo a la ciencia, ¿no? Esto no es solamente que energía y que el espíritu solamente y ya, no. La cuántica, miren, esto es tan perfecto y la energía se mueve tan bonita que si tú no conociste a tu abuelo, a tu abuela, la energía de ellos se te va a manifestar y te van a mostrar qué es lo que debes de sanar, porque tú ya le pusiste la intención. E incluso, y yo lo he experimentado, no sé nada, o sea, por ejemplo, yo no sabía nada de mi sistema familiar paterno. Y cuando yo empiezo a sanar algo que tiene que ver con eso, vea, en una sola vez, yo sin pedirlo, ellos se rebelaron y empezaron a mandar fotos, lo de nunca, en el grupo familiar, puras fotos de abuelita, bisabuelita, que las tías, un montón de personas que yo ni siquiera sabía que existían. Y hasta de pronto te encuentras a un familiar y te resulta contando la historia del ancestro que necesitabas para poder reparar. O sea, eso te llega, ¿no? O sea, sí muy rico como nosotros como facilitadores o como terapeutas tener mucha información porque nos facilita más. Pero si no se tiene, pues por eso no vamos a dejar de hacer una terapia, porque para eso está la energía. Ahí, eso lo revela. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, con tu hermanito. Ahí hay dos órdenes alteradas. Y esta es que el dolor de tus papás y sobre todo de tu mamá fue tan grande que lo excluyó. Eso no fue porque ella quiso, ay, que no, que es que ya no está bien, entonces ¿qué más vamos a hacer? No, es el dolor tan profundo de esa mamá que no quería recordar que ese bebé se fue, ¿cierto? Y a lo mejor no les dijo a ustedes también como para no hacerles ilusión y todo eso, y prefirió tragarse ese dolor. Esa es una orden, excluido por ese lado. Y la otra orden que se alteró ahí es que tu hermana, la que le seguía, lo sustituyó, porque ahí se daña el orden. Entonces, mira, un ejemplo, son 4 hermanos. Entonces está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Pero entonces excluyeron al número 3. Entonces, ¿cómo vienen a quedar? La número 1, la número 2 y la número 4 quedó en el lugar de la número 3. Ya alteró el orden por completo. Entonces, claro, y por ejemplo, en bioreprogramación, eso se llama el yaciente, que es el niño que viene después de una pérdida y no vive su vida, sino que vive la vida del que se murió. Porque inconscientemente, ideológicamente, cuando un papá o una mamá tiene una pérdida, por supervivencia buscan hacer otro bebé. Porque en el inconsciente dice, como este se perdió, tenemos que hacer otro que lo reemplace, por supervivencia. Entonces, ese bebé de reemplazo vive enfermo, no pelecha, vive como por allá en otro mundo. Eso tiene muchas características. Entonces, mira que hay que empezar como a darle el lugar que les corresponde a cada uno. Ya, muy bonito porque muchas personas, yo he conocido muchas personas que no les preguntan, ay, ¿cuántos hermanos son? Ah, 3. ¿Tu mamá tuvo pérdidas? Ah, sí. Entonces no fueron 3. Fueron 5, 6 o 7, depende de las pérdidas que se han tenido. Así no los hayamos conocido. Ahí está la energía. Era un hermanito, era una persona. Se fue, no vivió, pero era cierto. Entonces hay que darles el lugar. Bueno, y con respecto a tu mamá, que no hablaba de su mamá, pues imagínate también, muy pequeña, y el dolor de ella también de no tener a su madre. Muchas veces pues como que bloquean la mente, esas personas que viven esas situaciones tan difíciles que no tienen a su mamá desde pequeño, bloquean la mente para no tener ese dolor, el recuerdo y sentir ese dolor de no haber tenido a su mamá o a su papá, o en este caso sobre todo la mamá. Entonces también es una manera de excluir la memoria de esa mamá, ¿cierto? Y con respecto a la pareja, cuando
tu papá tuvo ya, no, perdón, tu abuelito se volvió a casar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es muy importante? Que tienen que darle el lugar que le corresponde a la mamita biológica. Porque aunque la mamá adoptiva desarrolló un papel muy importante ahí porque vino a hacer equilibrio, ¿cierto? A sustituir o a hacer el equilibrio. Si no se le da ese lugar a esa mamita, a esa abuelita, entonces también empieza a haber un desorden. Y entonces, ¿qué pasa? Uno de los nietos, o de los hijos o de los nietos, viene y entonces al que le va mal con las parejas. ¿Por qué? Porque no está mirando, porque está mirando a la excluida, a esa pareja excluida. Está mirando a la excluida porque nadie lo miró. Entonces ella lo mira. Entonces, como no está en ese lugar, entonces también vienen las traiciones de parte de sus parejas. ¿Por qué? Porque como no está identificada, porque así se llaman constelaciones, nos identificamos con un ancestro. Entonces no Golpes a la ocupamos el mujer lugar me que nos tocó. corresponde. Ah, puede ser. Todo eso son obviamente eh, formas en las que Bert Hellinger descubrió que habían desórdenes, ¿cierto? Pero todos, así digamos, no digamos, ay, a mí también me pasó, ay, me separé, ay, me pusieron los cachos, pero todos somos un mundo diferente y en una constelación. O sea, yo no puedo decir, ay, no, es que venga, que yo ya sé qué es lo que usted tiene que trabajar y es así, así. No, uno como constelador no interpreta, porque nosotros estamos es para mirar dónde está el desorden y que la persona tome conciencia de él, devuelva la lealtad, cortándola, poniéndose en su lugar para que pueda ir a la vida. Ya después uno puede hacer otras sesiones de bioreprogramación, ¿cierto? Para fortalecer y para poder que puedan hacer cambios diferentes. Pero en la constelación es ver la radiografía de lo que está pasando, de dónde está esa raíz que no te deja fluir. Okay. Gracias, Wendy. ¿Alguien Gracias, más gracias. tiene una pregunta o quiere decir algo? Ana Ana, Nariño. Ana Nariño está con la manito levantada. Buenas noches, muchas Hola, gracias. Felicitaciones primero que todo, Andy. gracias. Excelente, muy profesional. Me alegra mucho por ti. Y bueno, hay varias, este tema en especial me gusta mucho, me atrae mucho todo lo que hay, todo lo que envuelve, ¿no? Y te quiero compartir de manera rápida, cuando estabas haciendo pues todo compartiendo la información y los ejercicios, mm, se me vino a la mente cuando yo era muy niña, o sea, a mí de niña me tocó, primero yo era la mayor, eran dos hermanas, mi hermana menor ya murió hace 22 años, pero a mí me tocó como el papel de cuidarla, ¿no? Eso es lo típico de muchos años atrás, ¿no? Y todavía se sigue escuchando eso. Y aparte de eso, mi mamá fue en la casa, fue la que proveía, o sea, ella era la del sustento y mi papá fue el que más estuvo en la casa, o sea, tenía trabajos eventuales, pero el soporte de la casa económico fue mi mamá. Entonces, yo tenía que hacer la labor de mi mamá, que era hacer los oficios de la casa, cocinar desde muy pequeñita, cocinar, que lavar la ropa, que cuidar a mi hermana, bueno, que despachar a mi papá si tenía que salir a alguna parte, que empacar el almuerzo, que todo. Entonces, yo decía, yo chiquitina y yo era responsable de la casa. Y fui creciendo así como con esa responsabilidad. De hecho, cuando ya éramos preadolescentes, mi hermana empezó a hacer, se escapaba, se me volaba, bueno, y yo tenía que salir corriendo a buscarla para que estuviera en la casa para evitar castigo yo. A ella no la castigaban, a mí. Entonces, ese era un tema que me parece muy importante y yo creo que ahí hay un desequilibrio ya, según lo que entendí pues de todo esto, ¿no? Hay otro tema que se está presentando ahorita. Mi hermana tuvo 2 hijas antes de morir y ella, bueno,
cuando ella murió, las niñas estaban muy pequeñas. Entonces, entre mi mamá y yo nos hicimos como cargo de la crianza, pues. Sin embargo, la mayor, la hija mayor de ella, mi sobrina mayor, digamos que su comportamiento, ella no tiene pareja ahorita, no le interesa, no se ha comprometido con nadie, no le ha interesado tener ninguna relación, ni noviazgo, ni nada. Y ella se expresa como si fuera la mamá de mi mamá. O sea, no coma esto, tiene que tomarse esto, y la forma como le habla es como si dándole órdenes, ¿no? O sea, eh, total, la mamá todo el tiempo controlándole lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Ella se siente que la está cuidando, porque ella es la que está viviendo con mi mamá ahorita. Se siente que la está cuidando, pero digamos que todo lo que proyecte, la forma como hable, todo eso es como órdenes, órdenes, órdenes todo el tiempo. Entonces, por ahí también estoy notando otro desequilibrio respecto a esto. Em, Cuando mi mamá, hace muchos años, ella tuvo un accidente y ella se fracturó en esa época, se fracturó una pierna, la vida le cambió totalmente. Y en cierta ocasión ella hizo, y yo escucho algo aquí, ¿ya? En cierta ocasión ella hizo un comentario de que posiblemente en ese accidente, o sea, ella quedó como con la duda de que en ese accidente parecía que hubiera perdido, o sea, que tenía un embarazo, o sea, que estaba embarazada, no se da cuenta, y quedó con la duda que parecía que, no sé si alguna enfermera en el hospital, bueno, yo estaba adolescente todavía cuando eso, mm, que quedó con la duda que si perdí un hijo. Entonces yo tengo esa duda, a mí me quedó sonando eso en la cabeza, y yo no sé si yo en estos momentos tendría un hermano o una hermana menor, no sé. O sea, si realmente fuimos dos, porque siempre digo, no, pues solamente fuimos dos, pero con eso quedé con la duda de que sí hay otra alma, pues, en en la familia. No sé eso cómo se puede averiguar, me imagino que sí, con este tema de las constelaciones se podría averiguar. Y mm, hay dos cositas más que me quedaron sonando mucho, y es que mi mamá tiene muy mala relación con la mamá de ella, o sea, tiene mucho resentimiento. Entonces, no, digamos que mi abuela todavía está viva, pero viven nosotros vivimos en Cali, ellos viven en un pueblito cerca de Cartago, y eh, se reúnen cuando ya las cosas son como extremas, como que ya, o que está muy enferma, o que por X o Y motivo hay reunión familiar, pero hay mucho resentimiento, hay mucha distancia entre ellas, o sea, de mi mamá a ella, ¿no? Mm, y a mí eso me pone como a pensar, porque yo todo el tiempo le estoy diciendo, mami, o sea, es tu mamá, te dio la vida, no sé qué, pero ella tiene mucha carga negativa, pues por cosas que sintió que no debían pasar y pasar. Y lo último, lo último de todo esto que estuviste haciendo, que se me vino a la mente, es que mi hijo, él tiene la condición de Asperger. Él es una persona muy inteligente, gracias a Dios va súper bien en su camino, muy enfocado. Y yo le he notado, no es que sea todo el tiempo, 100% el tiempo no, pero sí le he notado mucho cuando él duerme así, con los brazos así cruzados y derechitos, o sea, como alineado y los brazos así. Y a mí me da escalofrío porque, o sea, es como cuando uno está en un derecho, ¿no? Me da como esa, y yo digo, bueno, a qué, como ya vengo escuchando hace rato de todos estos temas, digo, ¿a qué ancestro será que él está eh, trayendo al presente, ¿no? Entonces sí me da como, no sé, o sea, me angustia de alguna manera saber que de pronto él tenga una carga, o sea, que la esté representando, y saber cómo poderlo liberar como de eso. Me gustaría. ¿Cuántos Muchísimas años tiene gracias. el niño? Mi hijo ya tiene 26 años. Ah, ya está grande, sí. Bueno, pero igual
tú por ser la mamá puedes constelarlo a él. O sea, la constelación para él se puede hacer a través de ti, porque nosotros como madres tenemos el derecho de hacerlo por solo ser las mamás. Pero no podemos interferir en decisiones que ellos vayan a tener. Entonces les voy a poner un ejemplo. Ay, es que me cae mal la nuera, entonces voy a constelar que yo no quiero que se case con esa mujer. No se puede, porque eso es intervenir en el libre albedrío de su hijo, porque él verá con quién se casa, ¿cierto? Él verá con quién forma su familia. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros trabajar como mamás a los hijos? Nuestra relación con ellos, o que de pronto ellos tengan vicios y eso nos está afectando a nosotros, entonces nosotros podemos constelar y nos vamos a liberar nosotros porque ellos nos están espejeando también, porque ellos están mirando y nos están mostrando algo que nosotros no hemos visto. Entonces, acuérdense que como nuestras generaciones futuras vienen y siguen cargando con lo que nosotros no hemos sanado, o nuestros ancestros, entonces ellos nos lo están mostrando. Que nosotros la hacemos para nosotros mismos y para liberarlos a ellos también. Pero en el caso, por ejemplo, de tu hijo que tiene una condición especial, sí te toca a ti, porque él de pronto en muchas cosas no podría ser consciente, ¿cierto? Y con lo que voy a empezar de atrás para adelante. Pero De adelante discúlpame un para atrás. momentito, disculpa. O sea, él tiene esta condición, pero él, digamos que actúa muy normal. O sea, lo único de la condición es que el tema social, ¿no? Pero el Ajá. resto es muy inteligente, es una persona que va muy bien. Yo tengo muy buena relación con él, o sea, eh, yo vivo agradecida con Dios porque es muy buen hijo y en general tenemos una muy buena relación, dialogamos y todo esto, pero, o sea, él digamos que es muy consciente, o sea, es el tema relacional y que las cosas las interpreta de manera literal, ¿no? Pero en general no es que, o sea, yo siento que sí puede entender muchas cosas. Sí, yo no sé mucho de esta enfermedad, la verdad, porque te voy a ser honesta, pues no me voy a poner aquí a decirte mentiras. Pero lo que sí he escuchado sobre las personas que tienen condiciones así, como esta o parecidas, es que están reemplazando a muertos, están identificados con muertos. De hecho, la manera en que tú dices que duerme, eso lo muestra, lo revela. Pero ya hay que mirar, entrar a mirar en la constelación o en la reprogramación a ver a quién está reparando o a quién está representando. Bueno, voy a tratar de no demorarme, porque ya sé que está muy tarde, pero te voy a responder a las preguntas. Con tu mamá, obviamente sí hay un desorden en las jerarquías por el tema de que tú, o sea, tú te pusiste en el lugar de ella porque tenías que cuidar a tus hermanitos y todo el tema y ahí hubo un desorden. ¿Y cómo nos damos cuenta que hubo un desorden? Tú misma diste la respuesta. No, ella no tiene una buena relación con la mamá. Entonces, nosotros hay dos factores. Tenemos vínculo con nuestros padres y tenemos relación, ¿cierto? Entonces, la relación es que hemos agarrado del pelo o nos amamos, mejor dicho, con todo el corazón. Y nos visitamos y mejor dicho, y nos va súper bien y nos consentimos o vivimos peleando por todo, ¿cierto? No la queremos ver ni en pintura a la mamá o al papá, porque me hizo, me dijo esto, lo otro, ¿cierto? Entonces, tu mamá está en su niña herida, reclamándole a su madre por algo que no sabemos qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como ese vínculo está roto, tu mamá siente que no tiene una mamá que la apoye, tal vez, estoy suponiendo, ¿cierto? Porque tendríamos que entrar a mirarlo ya de manera personal, pero como ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Ella le cuesta también, como no tiene mamá, entonces, al ella, cuando tuvo pareja, también quedó sin ese papel, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso es que las hijas la maternan, la nieta la materna, porque ella está en un rol de niña, no está en un rol de mamá, porque no tuvo su mamá. Entonces, como no, como no la tuvo, entonces tu sobrina, ¿a quién está representando? A la abuela.
está en el rol de la mamá de tu mamá, ¿cierto? Eso es una posibilidad. Habría también que mirarlo, porque aquí hablemos de posibilidades, pero como les decía yo ahorita, Sí. cuando uno ya se va y se pone a hacer la constelación, resulta que salió otra cosa, y uno por eso es que no puede suponer. Aquí estamos dando Sí. ejemplos, pero cuando uno entra allá, ay, por Dios bendito, lo que uno menos se imaginaba. Pero por ahí también va la cosa, ¿cierto? Entonces, eso pasa mucho. Y mira que es un ejemplo literal de que, por ejemplo, a tu sobrina le va mal con la relación o no quiere tener pareja o tal cosa, porque es que ella no está disponible. No está disponible para tener pareja. Entonces, así, pues, súper complicado, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando nosotros las mamás estamos atrás diciéndole a los hijos de nosotros, papi, papito, mami, mamita, inconscientemente estamos en el rol equivocado. Porque hasta a veces nosotros nos ponemos en un rol donde los hijos nos están diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hasta permiso les tenemos que pedir para hacer las cosas. Hasta allá llegamos. Entonces imagínense cómo se desequilibra ese rol. Y el daño que le hacemos a nuestros hijos por no tomar conciencia de eso. Porque claro, es que tiene que haber un balance, un equilibrio. Entonces, como no hay una mamá, entonces el hijo tiene que ocupar ese lugar. Tiene que haber una mamá en ese sistema. O un papá, para que haya equilibrio. Bueno, y con respecto a tu hermanito, eso también se puede trabajar en una constelación, en un movimiento sistemático. Ahora porque ya no hay tiempo, pero más adelante lo podemos hacer. Y es simplemente, si tú sientes que ahí está, es darle, o sea, con solo ya reconocerlo y darle el lugar que le corresponde, ya queda visto, quedan en su lugar, en el sistema. Entonces ya también se empiezan a romper esas cadenas y esas lealtades. Eso, pero si ustedes sienten que estuvo ahí, es muy posible que sí, porque la energía ahí está. Sí, ella quedó con la duda y yo pues también, pero no sé realmente si existió o no, o si existió o no. Ya sería, bueno, sí hacer el proceso y averiguar. Sí, en un movimiento se puede hacer, se hace. Ya para terminar, porque me parece muy bonito lo que les voy a contar, o muy interesante, hay muchas personas que critican las constelaciones familiares, de pronto habrán ustedes escuchado por ahí que dicen que eso es espiritismo, que es que está uno y dice que por allá es que invocando a los muertos. Mejor dicho, eso le han sacado de todos los opositores como siempre. Pero eso no es así. Volvemos al mismo punto. Los muertos están. Pero es que lo que se va es el cuerpo físico, pero la energía queda. Recuerden que queda todas las emociones, todos los pensamientos quedan en una memoria colectiva. Y en ese momento, en ese orden sería la del alma familiar. Quedó ahí todo registrado, es como un registro de todo lo que ha sucedido. Entonces, como esto es como un computador, nosotros simplemente cuando decimos, me conecto con mi memoria celular, con mi sistema familiar, ya usted le dio la orden y es como en el computador, pues estoy buscando la memoria de Uranito, Peranito, mi abuelita, mi mamá, y ahí mismo eso empieza a bajar, porque todo es cuántico. Ahora que la palabra cuántico es contar números, o sea, todo está ahí, pura información, información, información. Todo es información. Es que incluso a lo que nosotros vemos aquí en la parte física es nada para lo que hay en el campo cuántico. Entonces todo eso es energía. Entonces eso de que eso es espiritismo y que no sé qué, eso es mentira. Eso es mentira. Pues o sea, eso es pura física cuántica. Bueno, sí, sería entonces todo por hoy. Si alguien más quiere decirnos algo, gracias Ana por tu aporte, porque todo eso nos ayuda a abrir Muchísimas más gracias. Muchas Bueno, gracias. la mente. Muchas gracias, excelente. Sandy. Muy hermosa tú y muy hermosa tu presentación. Muchas gracias. Bueno, Gracias. les agradecemos muchísimo la asistencia. Muchas gracias a Andy. En verdad, el tema maravillosísimo. Es un tema que tiene muchos nombres.
porque recuerden que desde la lingüística, tal vez, y desde el desconocimiento, las constelaciones familiares, otras personas las pueden estar inclusive trabajando, pero desde otro nombre, desde otras miradas, desde otros puntos de vista. Igual el principio básico de trabajar por nuestros antepasados es precisamente el que nos acaba de contar Andy, y me encantó. Yo tomé nota de muchas cosas porque yo soy una enamorada de la historia familiar. Yo hago historia familiar y los órdenes, o sea, el nombre me parece muy como atrayente. Yo decía, pero ¿por qué los órdenes del amor? Claro, totalmente, por el orden que precisamente tiene que ser el árbol familiar, y quiero mostrarles algo ya para terminar, para que quede supremamente ilustrado lo que acaba de hablar Andy. Este es mi árbol familiar. Y obviamente este es el orden que poco a poco uno le puede ir conociendo, ¿sí? Entonces, mire que Jessica, cada persona tiene una historia, y cada historia y cada generación tiene un para qué y un porqué de existir. Entonces, imagínense que puede que, como decía Wendy, de qué tan aburridor puede ser conseguir todos los nombres. Pues les cuento que es algo maravilloso, porque cuando nosotros conocemos nuestra historia, y esta es nuestra historia, aquí ya no hay nadie, entonces no vamos a estar destinados a repetirla. Entonces es algo muy bonito la historia familiar. Acá hay gente de 1500, hay cantidad de personas, una cosa impresionante, son más de 40 generaciones, pero que en verdad desde otra mirada se ha podido aprender, que desde la parte energética, ¿sí? Desde la parte energética sí tiene que ver, como lo decía antes. Entonces, estos temas son muy importantes, muy interesantes para las personas nuevas. Quiero felicitarlos por acompañarnos hasta estos momentos. Ya vamos a terminar la clase porque en verdad ha sido una clase muy nutrida. Yo quiero felicitar a Andy por su técnica, por su desempeño, y obviamente por el manejo tan maravilloso que ha tenido en cuanto al tema de constelaciones familiares, y también por el manejo de absolutamente toda la sala. Para las personas que son nuevas, pues ya les comentaba, Andy hace parte de nuestros coaches que ya han sido certificados, que ya obviamente se han graduado, y que aquí están demostrando precisamente para lo que están hechos, y precisamente están demostrando que en verdad no solamente es aprender lo que la organización como tal les ha entregado, sino que también pueden comenzar a tener una presencia, y asimismo ustedes lo pueden hacer de la misma manera, ¿sí? Para las personas nuevas, para Juan Paredes, para Rosenberg, y para las personas que nos visitan por primera vez. Súper importante, muy nutrida la masterclass. Y cualquier información acerca del trainer en desarrollo humano y empresarial, que es obviamente nuestras nuevas matrículas, nos pueden estar obviamente contactando. Y como dijo Andy, pues vamos a tener muchas más profundizaciones. Tenemos ahorita la de biodescodificación, tenemos que tiene que ver mucho con esto, sino que es desde la parte biológica, tiene un tinte un poquito diferente, pero sí tiene que ver con nuestros ancestros, a quién estamos clonando, qué lealtad tenemos, ¿no? Aquellas lealtades invisibles, y conocer un poquito nuestra historia. Yo siento que la biodescodificación es el punto de partida para luego poder hacer unas maravillosas constelaciones familiares, o sea, poder trabajar una historia familiar mucho más consciente. Entonces es algo muy, pero muy interesante. Tenemos la reprogramación bioelectromagnética, no se pierdan. Yo dejé el link de nuestras mastermind de las 6 de la mañana, que ahí ustedes van a poder tener un poquito de lo que es una reprogramación bioelectromagnética, y obviamente van a poder enterarse de absolutamente todo lo que nosotros tenemos acá en la fundación. Mil, mil gracias a todos los presentes, mil y mil gracias por su compromiso y su compañía, y nos vemos en la próxima. Estén pendientes del calendario porque vamos a ir aperturando más días de masterclass de cortesía. Así que nos despedimos. Gracias, gracias Andy, gracias a todos los que se aperturaron Gracias. además a contar sus cosas,
personales aquí pues en esta sala, que es un sitio seguro. Mil y mil gracias. Muchas gracias a Muchas todos. Gracias, Claudia. gracias, Hanna, gracias, Sandy, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.